Oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy es un día, podemos decir, histórico. Todos los días son históricos porque forman parte de la historia del Señor. Pero me refiero histórico por el hecho de que hoy nos toca comentar en el Catecismo los dos últimos puntos, no sólo del Padre Nuestro, en cuya explicación estamos enfrascados, sino también los dos últimos puntos del Catecismo mismo. Porque sabéis que el catecismo, en su estructura, está dividido en cuatro partes: la parte de la fe, la parte de los sacramentos, la parte de la moral, de los mandamientos, y finalmente la parte de la oración. La parte de la oración, la cuarta parte, la primera está subdividida a su vez en dos partes. La primera sobre enseñanzas genéricas sobre la oración y la segunda la explicación del Padre Nuestro. Hemos concluido ya la explicación de las 7 peticiones del Padre Nuestro y los dos últimos puntos tienen como título la doxología final. Nosotros le solemos añadir un amén al Padre Nuestro. Bueno, pues son dos puntos, 2855 y 2856, los que queremos comentar. Con ello se concluye tanto el Padre Nuestro como el Catecismo mismo. Vamos a ver, si os fijáis y leéis la versión de, del Evangelio de San Mateo, que es el capítulo 6, o la versión de San Lucas, el Padre Nuestro concluye pues, con esa petición: líbranos del mal. En el Evangelio de San Mateo, en el de Lucas no viene esa petición, pero el caso es que no hay como doxología final, no hay como broche final. Al poco tiempo de comenzarse a rezar el Padre Nuestro, se le añadió esa doxología final. Por ejemplo, en la Didache, que ya me habéis oído en este programa hablar de ese documento, la Didache, que es del siglo segundo, que es una especie de recopilación de la enseñanza de los apóstoles. La Didache es un documento que no lo consideramos revelado y por lo tanto no está dentro de la Biblia, pero vamos, que puede ser de los documentos que tenemos fuera de la Biblia, de los más próximos y de los más significativos de cómo era la primera comunidad cristiana, cómo vivía su fe. Bueno, pues la Didache, a comienzos del siglo segundo, le añadió ya al Padre Nuestro una especie de glosa final. Porque tuyo es, o sea, después de concluir el Padre Nuestro y líbranos del mal, luego añadían: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. También nosotros, de hecho, le hemos añadido el amén. Y líbranos del mal, amén. Porque si uno se fija en el Evangelio, el amén no viene. No viene el amén ni en la versión de Mateo ni en la versión de Lucas. Por otra parte, es normal, porque hay que decir que, claro, Lucas y Mateo, cuando explican el Padre Nuestro, luego continúan. O sea, es decir, no es una oración recitada, extraída, sino que está copiada dentro del discurso entero de Jesucristo. Luego decir amén o decir porque tuyo es el reino y la gloria por los siglos, de alguna manera es una especie de conclusión para que termine ahí la cosa. Claro, cuando el Padre Nuestro se extrae del Evangelio y se reza como una oración en sí misma, parece que está carente de un punto final. Y entonces rápidamente la primera comunidad cristiana se busca, ¿no? Y entonces los primeros cristianos mayoritariamente rezaron el Padre Nuestro diciendo: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Y así se ponía ese broche de oro, esa doxología final al Padre Nuestro. Esto no es nada extraño, porque era podríamos decir, en la liturgia judía, era impensable que una oración terminase así de una manera abrupta, diciendo: y líbranos del mal, y cortar. No, eso no era normal en la liturgia judía.
Y entonces seguramente se dejaba la iniciativa de los que iban a rezar la fórmula enseñada por Jesús, se les dejaba su iniciativa, pues distintas fórmulas o doxologías para cómo culminar, ¿no?, el Padre Nuestro. Bien, esto es un poco para entender a qué nos referimos aquí con la palabra doxología, ¿no? Voy a leerlo, dice: la doxología final, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor, vuelve a tomar implícitamente las tres primeras peticiones del Padre Nuestro: la glorificación de su nombre, la venida de su reino y el poder de su voluntad salvífica. Continúa, pero luego lo leeremos para ir por partes. Bueno, esta doxología, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, que fue la más utilizada y es también una de las más utilizadas, aunque hoy en día ha prevalecido más la versión litúrgica que pone como doxología simplemente el amén, el amén. Pero bueno, vamos también aquí el catecismo explica las dos, ¿eh? La del amén, que vais a ver el punto siguiente, y esta de tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Lo que se dice aquí es que esta doxología implícitamente vuelve sobre las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, ¿eh? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿eh? Si os acordáis, decíamos que las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, a diferencia de las que luego le siguen, de las siguientes cuatro, son más teologales, ¿eh? Son más teologales, se centran en Dios mismo. Es como si fuesen los tres primeros mandamientos de la ley de Dios: amarás a Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Es decir, es tres peticiones que se centran en Dios mismo, tienen como objeto a Dios mismo, mientras que las otras cuatro: danos el pan de cada día, perdónanos, no nos dejes caer, líbranos, hacen más referencia a la ayuda que le pedimos a Dios para nosotros, ¿eh? Pero las tres primeras peticiones son más teologales. Bueno, pues entonces dice aquí el catecismo que vuelven, o sea, esta doxología, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, remarca eso, ¿eh? Por ejemplo, primera petición: santificado sea tu nombre. Bueno, pues aquí cuando dice tuya es la gloria, es rememorar que el sentido de nuestra vida es glorificar el nombre de Dios, dar gloria a Dios, es el fin de nuestra vida. Por eso decimos tuyo es el reino, el poder y la gloria. Eso encaja, nos remite a la primera petición del Padre Nuestro. Es como rematar con el principio, para entendernos, glorificando su nombre. Por ejemplo, cuando dice la segunda petición: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y aquí dice: tuyo es el reino. Por lo tanto, eres tú el que vienes, eres tú el que te vas a manifestar, ¿eh? A nosotros lo que nos toca es acogerte, no inventarte, no inventarte, sino descubrirte, acogerte, hacerte sitio en nuestra vida, no estorbar tu llegada, no estorbar acogerla. Y cuando dice la tercera petición: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿no? Y aquí se dice: tuyo es el reino y el poder. La palabra poder hace referencia a la voluntad de Dios, que es todopoderoso, que lo puede todo. Hágase según la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera. Que obviamente va a ser, porque Dios es todopoderoso, obviamente, pero no se trata de que el poder de Dios se manifieste como en contra de nuestra voluntad, sino cuando nosotros decimos que Dios es poderoso, todopoderoso, que se haga su voluntad, en el fondo lo que estamos diciendo es que sea acogida con amor, que sea acogida como liberadora, no como que Dios tiene una voluntad que me aplasta porque yo con él no puedo contra él, como que tengo un pulso que lo pierdo. No es eso, pero como que si la voluntad de Dios todopoderosa
es amorosa al mismo tiempo, es amorosa, es liberadora. Con lo cual, cuando decimos Dios lo puede todo, no estamos diciendo algo distinto de Dios me ama infinitamente, ¿eh? Porque en Dios el poder y el amor se identifican. Luego, entended que esta doxología es preciosa porque está como recapitulando todo, ¿eh? Recapitulando todo en lo principal del Padre Nuestro. Acordaros que decía Tertuliano, otro autor de los primeros siglos, pues que el Padre Nuestro es también como una recapitulación de todo, es el resumen de todo el Evangelio, una oración realmente evangélica. Es la oración de acción de gracias dirigida a Dios, es la oración de petición por todo lo necesario y es una oración de esperanza, ¿no? Porque tiene la certeza de la victoria de Dios sobre las fuerzas del mal. Luego, si el Padre Nuestro es una oración de recapitulación de todo el Evangelio, al final, incluso cuando le damos esta especie de colofón final al Padre Nuestro, todavía estamos recapitulando lo que es una recapitulación, ¿eh? Y valga la redundancia. Es decir, vamos a lo esencial, ¿eh? Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. ¿Eh? Qué doxología tan preciosa. Y continúa diciendo, pero esta repetición, ¿eh?, se hace en forma de adoración y de acción de gracias, como en la liturgia celestial. La diferencia, pues, de las tres primeras peticiones del Padre Nuestro a esta doxología final está en que en las peticiones del Padre Nuestro se hace bajo la fórmula de petición y aquí se hace bajo la fórmula de adoración, de acción de gracias. Dice, como en la liturgia celestial, así rezaremos en el cielo. Cuando uno lee el Apocalipsis y ve las imágenes que allí se utilizan, fijaros cómo la Apocalipsis es toda ella una imagen de la liturgia del cielo, de cómo rezan al Padre, cómo adoran al Padre los que han sido salvados, los que han sido rescatados por la sangre del Cordero. Y entonces esta oración, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, pues es que podríamos decir que va a ser la oración nuestra de toda la eternidad, ¿eh? Nuestra eternidad va a ser contemplar a Dios diciéndole, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Porque nos vamos a quedar maravillados del poder de Dios, de su reino, de su gracia, y el hombre se le va a quedar corta la eternidad, se le va a quedar corta para embelesarse, para decir, pero qué grande es Dios, pero qué bueno es Dios. La eternidad se le va a quedar corta. A nosotros solemos pensar, ¿no? Y bueno, y en el cielo toda la eternidad, pero bueno, pero qué aburrimiento, pero qué hacemos, ¿no? Y cuando ya terminemos de rezar, ya estoy cansado, ¿no? Bueno, tenemos una dificultad seria con nuestra imaginación tan pobre de entender el misterio del cielo. ¿Mm? Porque es que aquí en esta vida todo nos cansa. Y claro, como nos cansa todo, pues le cuesta muchísimo imaginarse, no tiene puntos de comparación para poder imaginarse lo que es la eternidad, ¿no? Bueno, deja la imaginación a un lado y no con la imaginación, sino con la luz de la fe, piensa lo que es una eternidad, contemplando la infinitud de Dios, que siempre es nueva para ti, siempre es nueva, no la agotas nunca, ¿no? Cada momento, cada instante es como si los miles de años anteriores no hubiesen existido y es nuevo y ves a Dios y repites, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. ¿Mm? Quizás para poder entender un poco esto, igual también nos tenemos que asomar a algunos momentos que hemos vivido en la oración, aunque hayan sido momentos muy breves, aunque hayan sido momentos en los que pues, no sé, al poco tiempo hemos vuelto a nuestra forma cansina y aburrida de ser, pero Dios a veces nos ha dado momentos intensos de presencia de Dios, ¿sí?, en los que hemos gozado de su presencia y hemos dicho, el cielo tiene que ser como este momento, pero eternizado, ¿eh? Eternizado, momentos de estar en la presencia de Dios, bien sea ante el Santísimo, bien sea ante la naturaleza, bien sea, no sé, momentos de vida familiar. Bueno,
y necesitamos quizás, ¿no? A partir de esas pequeñas analogías o comparaciones, remitirnos a lo que es la eternidad en el cielo. Se nos invita aquí a que veamos algunos textos del Apocalipsis. Apocalipsis 4:11 dice: Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Pues veis que en el fondo es casi literalmente, ¿no? Esta doxología final es casi literalmente: porque has creado el universo. La propia creación nos tiene que dejar estupefactos, ¿no? Si, qué maravilla la creación, ¿eh? Aquí hemos sido creados y a veces podemos pasar días, horas, días, años, la vida entera, algunos pueden pasar la vida entera sin percatarse, ¿no? Sin maravillarse de que han sido creados, ¿no? Y la creación es totalmente gratuita. Lo lógico sería no existir. Lo lógico sería la nada. Y sin embargo existimos, ¿no? Porque hemos sido queridos por Dios. Bueno, pues gloria a Dios por ello, ¿no? O por ejemplo, el otro texto, Apocalipsis 1:6. Y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Lo primero era por la creación, pero lo segundo es no solo por la creación, sino que por el bautismo hemos sido constituidos en sacerdotes, sacerdotes de Dios. El sacerdocio bautismal, que es el que nos introduce en la liturgia del cielo. Además de creados, hemos sido elevados a una condición participando de la filiación de Jesucristo, ¿no? Eso es tan grande, de eso supone que, que ir al cielo, o esa oferta de vida eterna que se nos hace, es tanto como participar de la familia de Dios, o sea, ser introducido en la intimidad de la familia. A ti te vamos a invitar no a que pasees pues por el jardín, sino te vamos a invitar a que te sientes a la mesa de la familia. El siguiente texto que se nos ofrece es Apocalipsis 5:13: y toda criatura del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, y todo lo que hay en ellos, oí que respondían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia por los siglos de los siglos. Tenemos que aprender a adorar, ¿eh? Es una de esas lecciones que tenemos pendiente. Nuestra oración suele tener una carencia, de adoración muy notoria. Es muy frecuente que nuestra oración suela transcurrir más dentro de la oración de petición o de acción de gracias, pero la adoración nos cuesta más porque, claro, uno ve el lenguaje del Apocalipsis, que es un lenguaje que está escrito en el contexto de una visión de la vida eterna, ¿eh? Y entonces, en la medida en que tengamos experiencia de Dios, experiencia de la grandeza de Dios, brotará en nosotros la oración de adoración. Brotará. Entonces vi una multitud que respondían todos a una, ¿no? Al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor y gloria y poder por los siglos de los siglos. Tenemos un momento de reflexión. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo comentando los dos puntos finales, el 2855, que nos habla de la doxología final del Padre Nuestro: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Continúa diciendo: el príncipe de este mundo, sabéis que se refiere ese término a Satanás, el príncipe de este mundo se había atribuido con mentira estos tres títulos de realeza, poder y gloria. Cristo, el Señor, los restituye a su Padre y a nuestro Padre, hasta que le entregue el reino, cuando sea consumado definitivamente el misterio de la salvación y Dios sea todo en todos. En primer lugar, se nos remite al texto ese de Lucas 4, de las tentaciones del desierto, donde dice
llevándole a una altura, le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dijo el diablo a Jesús: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, todo será tuyo. Y Jesús responde: está escrito, al Señor Dios solo adorarás y solo a Él darás culto. Bueno, fijaros, aquí el catecismo dice que Satanás había atribuido con mentira estos tres títulos de realeza, poder y gloria. Porque es falso lo que dice Satanás, porque a mí me ha sido entregada. ¿Entregada por quién? Satanás, que eres mentiroso. ¿Entregada por quién? Eres tú el que has pretendido robarlo. No le ha sido entregado. Pero es verdad que tiene un cierto señorío Satanás, como hemos explicado, ¿no? En días anteriores, tiene un cierto señorío y él ofrece a quien se aparta de Dios, ofrece a quien peca, un supuesto poder, un supuesto señorío, una supuesta gloria, un supuesto reinado. Aquí parece que el que peca triunfa. Pues eso, no, uno, pues mira, pues coge y trafica. Imaginémonos, por ejemplo, unos inmigrantes pues honestos, ¿no? Que vienen a trabajar y les pagan un sueldo bastante miserable, pero aún y todo ellos viven de una manera muy pobre y austera, y consiguen ahorrar un poco, enviar a sus lugares de origen para sus familias, enviar algo de dinero, y al mismo tiempo, pues estos inmigrantes ven otro que llegó con ellos, que era igual de pobre que ellos, pero que se decidió, por el dinero fácil de traficar, pues cocaína o lo que sea, y entonces ven que triunfa, ven que el otro tiene poder, y vino con ellos también, pero el otro de repente se ha convertido en un triunfador tiene todo, tiene coches, tiene esto, tiene lo otro. O sea, es verdad que el pecado, que cuando uno peca y se hace cómplice de Satanás, ¿no? Es verdad que aparentemente pues tiene un reinado, tiene un poder. Entonces, claro, no es tan tonta, ni mucho menos esa invitación de Satanás a Jesús, que le dice: todo esto te daré, mira, todo lo que se ve desde esta montaña, tantas riquezas, tanto poder, todo esto te daré. Claro, eso que Satanás le dice a Jesús, nos lo dice a cada uno de nosotros, porque obviamente es una tentación, ¿no? El que peca y el que busca ese equivocado atajo, a corto plazo tiene ese poderío. Tiene ese poderío. Pero claro, aquí hay que distinguir entre lo real y lo virtual. Como aquel niño, no sé si conocéis esa anécdota, aquel niño que le preguntaron: ¿y qué diferencia hay entre esta imagen, era una imagen de escayola, ¿no?, en la que estaba Jesús, y qué diferencia hay entre esta imagen de Jesús y el sagrario, donde estaba pues la Eucaristía guardada, ¿no?, reservada? Entonces el niño se queda mirando y dice: bueno, pues la diferencia está en que mira la imagen de escayola de Jesús, ¿no? Y dice: bueno, la diferencia está en que aquí parece que está, pero no está Jesús. Pero aquí en el sagrario parece que no está, pero sí está. Es que el niño estaba lleno de sabiduría para dar esa respuesta. Bueno, pues permitidme que me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero aquí pasa algo por el estilo, ¿no? El reino y el poder que ofrece Satanás parece que es un gran poderío, parece que es un reino, pero no es, está vacío. Lo pinchas y es como un globo, que se queda en la nada. Y sin embargo, ese reino de Dios que se construye en la vida diaria, en el día a día, en la pobreza, en la austeridad, en la fidelidad, parece que no es un reinado. Eso, más que reinar, parece otra cosa, ¿no? Parece ser un siervo, pero sin embargo lo es. Reina el que sirve. Servir es reinar. Luego, aquí hay que saber mirar con ojos de fe para no ser engañado, ¿no? Que es lo que pretendía hacer Jesucristo, pues con
mejor dicho, Satanás con Jesucristo, y él le desenmascara y le dice, no, para empezar tú me estás ofreciendo algo que es mentira, porque no es verdad, que te haya sido entregado todo poder y el reino y los bienes de la tierra, no es verdad, tú los utilizas, tú los manipulas, pero no te han sido entregados. Bueno, después de decirse eso, ¿no? Por eso la respuesta de Jesucristo a Satanás en el fondo es decir, porque solo a Dios adorarás, a Él darás culto, que es lo que esta doxología final nos enseña. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Y el segundo texto que se nos ofrece es el de 1 Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 28, que dice: Y después llegará el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza, pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Pero cuando dice que ha sometido todo, es evidente que queda excluido el que le ha sometido todo. Y cuando le haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. Bueno, parece un pequeño trabalenguas, un pequeño lío, ¿no? Esto de se someterá y ha sido sometido, no ha sido sometido. Pero está hablando, este texto tan bello, 1 Corintios capítulo 15, versículos 24 y siguientes, está hablando de cómo el reino, en la medida en que el reino de Dios viene, son destruidos, son aniquilados los falsos principados y potestades, los reinos de este mundo, que parecen inexpugnables, el poder de este mundo, pues el dinero, el prestigio, que brillan mucho, brillan, pero luego son la nada, son la nada. Primeramente todos esos principados falsos tienen que ser destruidos y serán destruidos. Serán destruidos. Acordaros de ese pasaje de la Sagrada Escritura en el que se habla de ese gigante de hierro y de bronce, pero que tiene los pies de barro. Entonces que se desprende una pequeña piedra del monte, le pega en los pies que es de barro, y entonces se precipita toda aquella estatua gigante y el hierro y el bronce se rompen. Bueno, pues algo así, ¿no? Este mundo que se eleva frente a Dios como una torre de Babel soberbio, este montaje que tenemos aquí, ¿no? En el que nos enfrentamos a Dios en nuestra soberbia y todo es el dinero, el poder, el placer, etcétera. Todo esto va a caer de una manera estrepitosa, porque tiene los pies de barro y tiene los días contados. Y entonces cuando todo esto caiga, que por otra parte está cayendo, porque ya vemos también como tarde o temprano, ¿no? Pues el mal tiene sus días contados, ¿no? Y a todo el mundo le llega, ¿no? Su San Martín, como se dice así popularmente en el refranero español, ¿no? Bueno, pues Cristo irá instaurando el verdadero reino en el que todo se someta a Dios, en el que el sometimiento a Dios entenderemos que será nuestra liberación, mientras que ahora pensamos en nuestra soberbia que someterse a Dios es quitarnos la libertad. No, entonces Dios lo será todo para todos, todo se someterá a Cristo, Cristo está sometido al Padre. Todo es para nosotros, nosotros para Cristo, Cristo da gloria al Padre. Ese es el sometimiento al que se refiere. Pues bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Tenemos en esta edición del Catecismo, pasamos al punto final, 2856, que dice así brevemente: después, terminada la oración, dices amén, refrendando por medio de este amén, que significa así sea, lo que contiene la oración que Dios nos enseñó. Es una cita de San Cirilo de Jerusalén, que ellos tenían en su catequesis, enseñaban a los catecúmenos a decir amén al final del Padre Nuestro.
Bueno, pues fijaros que este punto tan breve, nos está diciendo que la oración amén que hemos añadido, ¿no?, que la Iglesia ha añadido al rezo del Padre Nuestro, aquí nos dice, quiere significar lo mismo que dijo María en Lucas 1:38, que es: aquí está la vida. Y esto se aplica a todo, ¿eh? Se aplica: me voy a casar, pero fíjate tú, si me caso y vamos a tener hijos y si se ponen enfermos y si no sé qué, y si tenemos problemas y si nos salen mal y si son hijos problemáticos, oye, vamos a ver, ¿no? Yo le doy un amén a Dios en mi vida, le doy un amén, luego Él ya me iluminará el día a día. Esto, y yo seré sacerdote, pero yo voy a ser capaz, y yo seré capaz de predicar, y yo seré capaz de esto, no me agobiaré, no me cansaré. Oiga, yo le digo amén. Yo le digo: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Cada día tiene su afán. Cada día tiene su afán. Por eso termina el Padre Nuestro diciendo: mira, Señor, yo te he pedido unas cosas que yo mismo, muy posiblemente, no me doy cuenta ni de lo que te he pedido. Si yo supiese lo que te he pedido, es lo que le dice Jesús a la samaritana, ¿no? Si tú supieses quién te pide de beber, te quedarías perpleja. ¿Eh? Pues, algo así, ¿no? Si yo supiese lo que he pedido el Padre Nuestro, me cambiaría la vida. Pero bueno, no me doy cuenta todavía, Señor, pero quiero crecer en conocimiento. De momento te digo, amén, así sea. Bueno, el Padre Nuestro, perdón, el amén no se explica más así con profusión, porque ya se explicó en la conclusión del credo, allá por el punto 1061 y siguientes, se dedicó pues un buen espacio a explicar el significado del amén, que recuerdo así brevemente algunas de las cosas que dijimos. En hebreo, amén pertenece a la misma raíz que la palabra creer. O sea, la etimología de la palabra amén es la misma que la palabra creer. Es una raíz que expresa solidez, fiabilidad, fidelidad. Y así se comprende, dice el Catecismo, que el amén puede expresar tanto la fidelidad de Dios hacia nosotros como nuestra confianza en Él. Entonces, digamos que en el profeta Isaías se encuentra la expresión de Dios de verdad, Dios del amén. Dios es el Dios del amén. ¿Qué quiere decir? El Dios fiable, el Dios en el que puedes verdaderamente descansar. Aunque nosotros fallemos, Dios no fallará, porque Él no puede contradecirse a sí mismo. Aunque tú lo seas infiel, Él nunca será infiel. Es imposible que Dios sea infiel. Es el Dios del amén. Incluso también Jesucristo mismo es el amén. Si leéis Apocalipsis 3:14, allí se dice: Él es el amén definitivo del amor del Padre hacia nosotros. Es decir, no podemos dudar de que el Padre nos ama, viéndole a Jesucristo, ¿no? El amén, Dios nos ama. Verdaderamente así es. Ahí tienes a Jesucristo. Él es el amén de Dios Padre. Todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí en Dios. Y por eso decimos amén, ¿no? Para gloria de Dios Padre. Fijaros que se termina diciendo: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es ese amén que ratifica también la liturgia, al igual que el Padre Nuestro. Es decir, es que Cristo es el amén de Dios Padre a nosotros. No podemos dudar del amor de Dios. Y también al mismo tiempo es el amén de la humanidad a Dios. O sea, es nuestra respuesta. Como nosotros no sabemos darla adecuadamente, para poder responder amén, recurrimos a
a Jesucristo a corroborar, ¿no? A decir que su voluntad humana ha sido la que ha respondido hágase, al igual que también la de María. Luego Jesús es el amén de Dios Padre a nosotros y también es el amén que la humanidad quiere pronunciar, y dirigirle a Dios. Bueno, pues esta es la conclusión. Yo creo que la explicación del Padre Nuestro que hemos desarrollado, ¿no? durante todos estos días nos ha podido ayudar a adentrarnos en todo el contenido, en toda la riqueza de lo que Jesús nos quiere enseñar. Voy a concluir leyendo una reflexión hecha por una joven novicia de Oceanía, que después de haber estudiado el Padre Nuestro, después de haber estudiado, escribió una pequeña reflexión sobre el Padre Nuestro, y con eso concluyo. Decía ella: cuando rezo al Padre que está en los cielos, repito la oración de Jesús a su Padre, que se ha hecho oración de todos los hijos del Padre. Padre Nuestro. Lo que me extraña es que Jesús, al dirigirse a Dios, no emplee ningún otro título, no dice Señor, dice sencillamente Padre. Decir Padre a Dios es saber que somos sus hijos, es encontrarnos en nuestra propia casa delante de Dios. Decir Padre Nuestro es saber que todos somos hermanos y hermanas. Cuando rezo, todo el mundo está allí. No puedo decir Padre mío, solo de mí, porque pienso que esto no le gustaría, pues Él es de todos, es el Padre de todos. Que estás en los cielos. Cuando digo al Padre Nuestro, cuando digo Padre Nuestro, sé que Dios está cerca de mí, muy cerca de los hombres. Pero cuando digo que estás en los cielos, sé que Dios es infinitamente mayor que los hombres. No podré jamás conocerlo por completo. Está por encima de todo. Está en el centro de todo. Santificado sea tu nombre. Me gustaría que todo el mundo cantara tu nombre. Me gustaría que hicieras conocer a todo el mundo ese nombre incomparable. Ese nombre que tú imprimes en nosotros, en el espíritu, en el corazón. Ese nombre que nos hace buenos y nos santifica. En otras palabras, que por esa santidad tú seas reconocido santo. Venga a nosotros tu reino. Me gustaría que la felicidad y el amor que vienen de ti inundasen el mundo, que los hombres se hicieran buenos como tú, que por decirlo de algún modo, tu reino se extendiera en mi corazón, en el corazón de mis hermanos, porque no somos perfectamente tuyos. Venga tu reino a nosotros y que tome posesión de todo. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Lo que tú quieres es muy grande, mayor que los deseos sencillos de un padre para con sus hijos. Pero no siempre conozco tu voluntad, no lo adivino bien. ¿Cómo conocer tu voluntad? Solo el espíritu que tú me das me permite encontrar lo que a ti te agrada. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Ese pan que me haces vivir, sé muy bien que los hombres se lo ganan duramente y que tienen que compartirlo. No pido grandes cosas, nada más de lo que necesito para vivir, el alimento, la amistad, el gozo, la oración. Padre bueno, tú le das a cada uno lo que necesita. Además de este pan de los hombres que me hace vivir, queremos también el pan de vida, el pan de la vida en persona, a tu Hijo Jesucristo. En otras palabras, te pedimos aquí el pan de cada día, el pan de la vida, el pan del amor, el pan de Dios. El pan que los hombres ganan con el sudor de su frente, tienen que compartirlo. Jesús sufrió para poder darnos el pan de la vida, su cuerpo. Así pues, Padre bueno, danos coraje para ganarnos la vida y danos el sentido de la justicia para saber compartir. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cuando rezo no tengo miedo de pedir perdón a Dios, pero no puedo pedirle perdón si yo no perdono. Eso sería poco leal, sería demasiado fácil. En mi vida tengo necesidad continuamente de perdonar y de pedir perdón.
La reconciliación es indispensable para vivir en amistad con mis hermanos y con Dios. Y finalmente, no me dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Cuando todo va mal, cuando la debilidad está a punto de abatirme, Padre, no me abandones. Quizás haya momentos en que no tenga ganas de pensar en ti, en que no confíe en ti, en que sienta la tentación de no creer en ti. Esta es la mayor de las tentaciones. Pero sé que tú estarás conmigo y que con tu poder yo resistiré. Porque la carne es débil, pero tu espíritu es fuerte. Bueno, pues he querido leeros esta pequeña oración, comentario de una religiosa de Oceanía, que ella pues escribió después de haber estudiado y rezado el Padre Nuestro. Sería una bonita conclusión, ¿no?, de esta catequesis que hemos hecho a lo largo de estas últimas semanas. Lo dejamos aquí, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-100 hablamos. Buenos días, con Luis de Salamanca. Adelante, Luis. Mire, simplemente es para subrayar el comentario que hizo sobre los reinos de este mundo, que tenían los pies muy, muy de barro. Uh-huh. Tenemos dos ejemplos en el siglo XX clarísimos. El Tercer Reich de los nazis, que creían ellos que iba a durar 1000 años, y resulta que pasó lo que pasó. Y luego el comunismo, que cayó estrepitosamente a los 70 años. El problema no es que caigan o dejen de caer, sí, pero es que además arrastran consigo una cantidad de muertes impresionante. El comunismo, con más de 100 millones de muertos, y la Segunda Guerra Mundial, pues algo parecido, no tanto, pero terrible. Y esas son las consecuencias de dejarse manipular por el diablo. Uh-huh. Nada más. Pues sí, el comentario de este oyente, la verdad es que yo cuando también he puesto el ejemplo, vamos, esa imagen bíblica de esa estatua que se yergue y de acero, de hierro y de bronce, pero con los pies de barro, me he acordado en ese momento, recordaba pues que también para nosotros, para muchos de los que vivimos los más jóvenes quizás no lo recuerdan, pero los que vivimos ese episodio histórico de la caída del muro de Berlín, nos quedamos petrificados en las pantallas de televisión cuando veíamos de repente cómo ha caído esto, pero bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Pero eso no era una especie de castillo inexpugnable, pero si parecía que el comunismo, fíjate tú, ¿no?, en aquel mayo del 68, etcétera, el marxismo se presentaba como la esperanza, etcétera, ¿no? Y bueno, y tenía los pies de barro. Y nosotros nos faltaba esperanza, ¿no?, para decir, eso tiene los pies de barro. Así también va a ocurrir, sin duda alguna, así también va a ocurrir con este occidente capitalista, materialista que se yergue, pero tiene los pies de barro. Adelante. Damos un paso a un siguiente oyente. Buenos días. Vamos a ver, a pesar de que tengo pues ya 50 años, mi espiritualidad realmente es muy muy reciente, hace apenas unos meses. Y son dos las preguntas que con lo que él está escuchando estos días atrás, pues quisiera hacerle. Una es pues el tema de cómo uno ve a sus seres más queridos, pues sobrinos, hermanos, etcétera, suicidarse espiritualmente, porque uno entiende el sufrimiento, pues el sufrimiento personal o incluso la muerte de un ser querido, una desgracia de un accidente o un trabajo que se pierde, etcétera. Pero choco cuando lo que veo es pues eso, lo que he dicho, ¿no? El suicidio espiritual de una persona, pues un católico que se casa con una divorciada, etcétera, ¿no? Eso, pues para mí representa una barrera, no sé pasar de ahí, no sé por qué. Eso no lo puedo entender. Y luego el otro tema es que, usted hace referencia a muchas veces al apocalipsis, a la parusía, etcétera, etcétera. Y a mí, igual es que soy yo, ¿no? Pero me da la sensación de que efectivamente, de que estamos llegando, pues al final de los tiempos, no al fin del mundo, ¿no? Sino a una especie de que se nos ha ido la humanidad de las manos y que esto, pues como no venga Dios y lo arregle, no hay quien lo arregle, ¿no?
Y esa es un poco la sensación que tengo, pero una sensación muy fuerte, ¿no? No sé, es un poco lo que me gustaría que... De acuerdo. Bien, vamos a ver, la verdad es que esa experiencia que tan dolorosa, ¿no?, que podemos tener de que seres queridos nuestros pues se adentran en caminos equivocados, que uno dice, bueno, esto es un suicidio espiritual, ¿no? Pues obviamente es la experiencia del dolor por las personas que se aman, pero al mismo tiempo también, cuando usted lo formula de esa manera, ¿no?, que lo siento como una barrera en la que me quedo ya, me quedo pues atorado, ¿no? Atorado. Yo creo que tenemos que hacer el acto de confianza y el acto de fe, que incluso hay esperanza para los que hayan metido la pata de una manera solemne en la vida. Es decir, pues, uno ve, por ejemplo, la historia de San Agustín, ¿no? Ve la historia de San Agustín y se da cuenta de que antes de llegar a ser lo que ha sido alguien que ha tenido un peso en la historia de la Iglesia impresionante, pues dio tumbos en la vida increíbles, ¿no? Tumbos, pues en su relación con una querida, tumbos metiéndose en varias sectas y saliendo de una secta y entraba en otra secta, y, o sea, es decir, era y en el plan de Dios, o sea, fiel es Dios, que es capaz de hacer de todo eso historia de salvación, ¿eh? O sea, que yo diría que no tenemos que caer en la desesperanza cuando vemos que alguien pues mete la pata solemnemente en su vida. Dios está por encima y es capaz de hacer, de tejer una historia de salvación, incluso con hilos muy sucios, ¿no? O con hilos muy deficientes, ¿no? Y esa percepción que tiene usted de un poco de Apocalipsis, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que vivirla. En el fondo, el Apocalipsis es un libro para todos los tiempos. O sea, no en el sentido de ponerle fecha al fin del mundo, que en eso tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esa especie de pues, tentación nuestra, ¿no? No, el Apocalipsis es un libro de todos los tiempos, porque los signos finales los estamos viendo tanto en el siglo XXI como en el siglo XII, ¿eh? Entonces, en ese sentido sí, creo que ese sentido es el sentido correcto en el que tenemos que ver los signos de Dios, ¿no?, tal y como acontecen en la sociedad. No en el sentido de pretender ligar eso a unas fechas concretas del fin de los tiempos. Vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Soy Pablo de Madrid. Adelante, Pablo. Mire, acabo de leerme un libro del exorcista, el padre Gabriele Amor, el que llaman exorcista del Vaticano, Memorias de un exorcista, y comenta que debido a la falta de exorcistas, hay veces que recomienda a personas que cree poseídas por el demonio o por lo menos influenciadas por él, acudir a grupos de renovación carismática, porque dice que sus oraciones de liberación y también de curación de enfermedades son igual de efectivas que si las hace un exorcista. Quería saber su opinión al respecto. Bien, vamos a ver, yo no diría exactamente eso. Yo creo que el padre Gabriel Amor tampoco lo dice en esos términos, de que sean igual de efectivas. Vamos a ver, el exorcismo está ligado al ministerio apostólico. Por lo tanto, el exorcista de cada diócesis en principio es el obispo. Es el obispo, de no ser que él haya delegado a alguna persona ese ministerio de poder. Para eso hay que tener el ministerio apostólico, es decir, hay que tener el sacerdocio y tener el mandato del obispo para poder hacer un exorcismo en el sentido explícito de la palabra. Ahora bien, lo que dice el padre Gabriel Amorte en ese libro, sin llegar, ¿no?, pues a lo que se llama un exorcismo solemne, que eso muy pocas veces lo hace la Iglesia, muy pocas veces, sin llegar a los exorcismos solemnes, sí que existen oraciones de invocación al Espíritu Santo, de liberación. Usted ha dicho que se hacen en la renovación carismática. Yo creo que ahí pues es uno de los carismas que más cuidan tal cosa, que ciertamente son de gran ayuda y son liberadores, sin que haya que compararlo, digamos, ¿no?, propiamente a lo que es el ministerio del exorcista, que para eso, bueno, pues hay que recibirlo delegado de la Iglesia y del obispo, Pero es que los exorcismos solemnes muy pocas veces se hacen, y sin embargo muchas veces, pues por ejemplo en el rezo del Padre Nuestro decimos líbranos del maligno. Luego entendamos bien, el mismo Padre Nuestro, cada vez que lo rezamos bien, es un pequeño exorcismo de liberación de Satanás. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.